¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿En dónde estás? Ahorita estoy en una cafetería, bueno, en Puerto Escondido, como 1 kilómetro de la playa, o menos. Wow. Y hay una fábrica, y hay una fábrica de ropa aquí arriba, así que si escuchas un ruido, eso, eso es. Ok. Oye, eso se me hace muy curioso porque nosotros nos despertamos hoy con una temperatura de como de 35 grados Fahrenheit, no sé cuánto sea en Oh, centígrados. Y me imagino que ustedes allá han de estar que como a... no, ¿no? O dos. ¿Perdón? Digo, como 1 o 2, ¿no? Como 2 grados. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Ustedes a como cuántos grados están? Aquí como 32 por ahí, 34. Wow. No, pues sí, es una Sí. diferencia bastante grande. Tú te ves así como más Sí. bronceadito y todo, y yo me estoy ya yo estoy muy pálido, pero está bien. Tú Oye, más como gringo y yo más como mexicano. sí, 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 sí. Oye, pues, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué ha pasado, qué eventos sucedieron que estás ahí en Puerto Escondido? Obviamente, la última vez que grabamos algo juntos, los dos estábamos aquí en Aberdeen, en Washington, y ahora pues tú estás en Puerto Escondido. Entonces, ¿por qué no nos das como un resumen de más o menos la historia de qué pasó, por qué están allá en Puerto Escondido? Sí, pues ustedes ya se cansaron de mí, así que me enviaron acá. No, ojalá que no sea eso. Bueno, para no alargar mucho, hace como 2 años mi esposa y yo pues empezamos a orar y sentimos que Dios quizás nos estuvo llamando para regresar a México. Entonces, no buscamos una salida, no buscamos así como no tratamos de manipular o forzar las cosas, sino de depender en el Señor por la gracia de Dios, y no dijimos eso a nadie. Entre nosotros empezamos a orar, y en respuesta muy directa de nuestras oraciones, Dios pues envió, bueno, alguien nos contactó de acá, invitándonos a venir, y pues para no hacer una historia muy larga, pues al final y al cabo, pues nos invitaron a llegar aquí. Los hermanos que habían plantado una iglesia acá en Puerto, pues me invitaron específicamente como para reemplazar el plantador, el pastor principal que había estado aquí, que por algunas razones necesitaba regresar a Estados Unidos. Entonces, oramos, ¿no? Buscamos consejo, sometimos la decisión a ustedes, pues, a los otros ancianos de nuestra iglesia allá en Caleo, y pues todos estuvieron de acuerdo que Dios sí nos estaba llamando. No sé si escuchas eso, pero ahí es el ruido que me refiero. ¿Sí, sí se escucha? Sí, De pero está la, bien. No, no distrae tanto. es una cosa, aquí en México hay muchos ruidos por Aquí todos lados. también, aquí también tenemos muchos ruidos de los Es cierto, vagabundos que están aquí afuera, que están gritando, se están peleando entre ellos. Ahorita no hay ninguno, pero es cierto. Eso me fue buena preparación, pienso. No. Ahí donde vivimos es tranquilo. El único ruido es de los burros, de las gallinas, de los gallos en la mañana. Empezando como a las 3:30 de la madrugada, ya los gallos empiezan a cantar. Pero sí, no, sí, Dios nos abrió la puerta
para venir, confirmó eso con el consejo sabio, con el consejo con la aprobación pues de los ancianos de la iglesia, y todos tuvimos paz, y pues aquí estamos, ya vamos para casi 4 meses acá, así que está la historia más o menos. Oh, pues qué bueno. Sí, no, pues muy bien. Pues la razón por la que te preguntaba eso es porque obviamente pues quiero como más o menos eh, comunicar cómo ha cambiado nuestra situación, ¿verdad? Antes estábamos trabajando juntos, estábamos trabajando en equipo aquí en Caleo y co-pastoreando esta iglesia. Y pues obviamente, ¿verdad? Todos sentimos que era la voluntad de Dios que ustedes fueran para México. Y ahora eso quiere decir que tú estás allá en México, ¿verdad? Pues básicamente como el único líder en esa iglesia, aunque entiendo que tu propósito es entrenar a otros líderes. Y ahora yo estoy aquí en Caleo. Gracias a Dios tengo a otro colaborador que está sirviendo junto conmigo como anciano de la iglesia. Pero obviamente las cosas han cambiado, ¿verdad? Porque Jordan, que es el otro anciano que tenemos aquí, él es un anciano bivocacional, ¿verdad? Que trabaja de tiempo completo en una escuela y sirve como anciano aquí en la iglesia, mientras que antes tú y yo estábamos aquí los dos de tiempo completo en la iglesia. Entonces, pues obviamente eso ha cambiado un poquito las circunstancias. Entonces, pues pensé que era como una buena idea grabar este video como para reflexionar un poquito en qué son las cosas que nos han gustado, qué son las cosas que a lo mejor no nos han gustado o no han sido ideales para nosotros, qué cosas hemos aprendido, cómo hemos visto el sustento del Señor en todo esto. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué cosas te han gustado de esta nueva etapa de sus vidas allá en Puerto Escondido? Obviamente, pues no llevan mucho tiempo ahí todavía, pero yo creo que lo suficiente como para ya poder ver las cosas que Dios está haciendo allá en Puerto Escondido. Sí, pues primeramente, sí extraño nuestro compañerismo, ¿no? En la labor del Señor, y sí, es una gran bendición poder trabajar como equipo. Y a veces uno no se da cuenta de cuán grande es esa bendición hasta que ya está otra vez trabajando en un contexto más, bueno, como el único pastor o anciano. Sí hay diáconos aquí, tenemos 2 diáconos muy fieles, muy entregados al Señor, y pues de mucha ayuda, muy serviciales y todo, y son de gran bendición, pero obviamente están trabajando en otro rol distinto, no compartiendo de la misma manera el labor pastoral o el papel del anciano. Pero bueno, ha sido de bendición estar aquí. Muchas cosas que podría mencionar. Creo que he aprendido mucho solo en el poco tiempo acá de mis hermanos mexicanos, y me han animado de diferentes maneras. Ha sido una buena oportunidad para como alejarme un poco, ¿no? Y tratar de ver el panorama grande del ministerio, de mi filosofía de misión, del ministerio, de cómo hacer o ser la iglesia, ¿no? El, aquí, pues, hemos visto mucho como realmente, creo que es en parte por la cultura, pero es bonito ver como la familia de la iglesia realmente se aman como familia, no perfectamente, pero hay mucho apoyo los unos a los otros. Hemos recibido mucho apoyo de los hermanos acá en diferentes maneras, que nos ha humillado en el sentido bueno, ¿no? De sentir, bueno, siempre es bueno, a veces no se siente como algo positivo, pero sí nos ha humillado, nos ha
como nos ha ayudado, me refiero al hecho de que como nos ha ayudado a recordar que aunque venimos para enseñar, venimos para discipular, también Dios en su plan quiere usar a nuestros hermanos aquí para enseñar a nosotros. Y creo que eso es muy, muy importante para tener eso en mente siempre. No venimos para ser el Salvador de México o de Puerto Escondido, ni de una sola persona, sino ser instrumentos de Jesús, que es el Salvador, y reconocer que también hay otros hermanos acá que son sus instrumentos para también seguir obrando la santificación en nuestras vidas. Aquí otra cosa que nos ha animado es ver, a pesar de que hay mucha doctrina falsa, en el sentido de hay muchas distorsiones, mucho enfoque en sentido negativo sobre creo que hay muchos entendidos sobre la sanidad, sobre la doctrina de la sanidad, y la prosperidad y todo eso. Pero a pesar de eso, hemos visto cómo los hermanos aquí tienen mucha fe. Y cuando hay un problema, la primera cosa que hacen es orar. Y creo que en Estados Unidos, por todo acceso que tenemos, ¿no?, a los hospitales y más recursos y todo, que la oración muchas veces no es el primer pensamiento que tenemos. Y eso ha sido un buen recordatorio, ¿no? Y hay muchas personas de otras iglesias, de nuestra iglesia, que cuando se enteran de un problema, veo que su respuesta inmediata es orar, ¿no? Y decir, vamos a orar por ti, y parece que en verdad cumplen con eso, no es solo como un decir, sino un compromiso auténtico en la gran mayoría de los casos. Así que eso nos ha sido de bendición, como un buen recordatorio de depender en Dios, depender en Él cuando uno está enfermo, de orar primero antes de tomar medicina. No, hay algunos aquí que dicen no debes tomar medicina para nada, y sabemos que eso también es otro extremo, ¿no?, que debe ser corregido, pero sí es bonito, ¿no?, recordar primero vamos a orar y vamos a pedir que Dios quite ese dolor. Otras cosas que podría compartir, pero ahí están Sí. algunas cosas. Sí, no, pues eso me anima a escuchar eso, porque generalmente, estoy hablando de mi propia experiencia como mexicano, generalmente cuando los mexicanos vemos a los misioneros gringos, ¿verdad? Tendemos a ser impresionados por ellos y como que los vemos como superiores, pero me anima a ver esa actitud que tienes de decir, ¿cómo podemos aprender cosas de nuestros hermanos mexicanos? ¿Verdad? Era como, no sé si te acuerdas que hace algún tiempo yo te decía que a la iglesia mexicana, pues casi no se le tiene que enseñar a ser misional, a vivir en comunidad, porque la iglesia mexicana ya por cultura es una iglesia muy unida, es una iglesia muy, muy comunal, donde una vez que ya te conviertes al Evangelio de Jesucristo, inmediatamente la iglesia pasa a ser tu nueva familia, ¿verdad? Entonces, obviamente lo decía un poquito de broma, porque sé que sí, todos tenemos que seguir creciendo, y me da gusto que estás ahí enseñando y sirviendo a esta iglesia, pero también es bonito ver cómo Dios está utilizando a nuestros hermanos allá en México para también trabajar en tu vida. Entonces, eso me gusta bastante. ¿Sabes qué? Estaba pensando, mi idea original de esto era que a lo mejor tú hablaras de lo que te había gustado y después yo hablaba y todo eso, pero siento que a lo mejor eso lo va a hacer muy largo. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos enfocamos más un poquito en ti? Ahora sí que como que yo te entrevisto, y a lo mejor otro día podemos grabar una parecida enfocado en mí, o donde tú me entrevistas a mí, para que igual yo pueda compartir un poquito de las cosas que he aprendido para, pues ahora sí que para la gloria de Dios.
pero ¿sí te parece bien si ahorita yo te entrevisto a ti? Está bien, Ok, está bien. bueno, pues A ver qué sigue entonces. sí, ¿cuáles son algunas de las cosas que no te han gustado o a lo mejor que algunas luchas que hayas tenido o cosas que no son ideales? Obviamente el propósito no es hablar más de nadie ni tener una actitud pesimista, pero también queremos ser realistas y sinceros y honestos de que no todo es color de rosas, ¿verdad? A veces hay cosas difíciles en el ministerio, hay cosas difíciles. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de tus luchas o algunas cosas que no han sido ideales en este cambio? Sí, sí, una buena pregunta. Pues creo que sí, el cambio obviamente para mi familia fue algo muy grande, ¿no? De mudarse a otro país con 6 hijos y uno en camino que nació como menos de un mes después de llegar acá. Muchas cosas nuevas, aparte de la mudanza, ¿no? A otro país, otra cultura, otro clima. Pero entonces sí ha sido un reto todo eso. Pero damos gracias a Dios que mis hijos, por ejemplo, ya están muy contentos acá. Julissa y yo estamos también muy contentos. Claro, hay cosas, ¿no? Que uno extraña, ¿no? La amistad y como ya mencioné, ¿no? El compañerismo en el ministerio, yo creo que eso ha sido algo muy... sí, porque pues algo que he extrañado mucho, ¿no? La amistad y el compañerismo que tuvimos, eso ha sido probablemente una de las cosas más difíciles, ¿no? De no tener eso, porque casi todos acá realmente me ven más como mentor o como el pastor, ¿no? Y sí estoy desarrollando amistad con personas, pero es natural, ¿verdad? Que existe ese como poquito de una distancia por la naturaleza de la amistad, ¿no? Y especialmente como en México, que es bueno que las personas respeten mucho a la autoridad de los líderes de la iglesia, por lo general, ¿no? Y es un poquito raro, ¿no? Estar aquí y experimentar eso después de estar en un lugar donde casi no existe eso para nada. Entonces, gracias a Dios, siento que he podido manejar ese cambio. Pero es algo con el cual quiero tener cuidado, ¿no? De no caerme en la soberbia o desarrollar una actitud de superioridad, porque por un lado puedo ver cómo sería fácil adaptar esa postura, ¿no? O empezar a sentir, ¿no? Como yo soy el pastor, yo soy el líder y todos me respetan mucho y todo. Entonces, creo que eso es una tentación, quizá, que existe más acá en esta parte del mundo. Pero, pero sí, estoy tratando de crecer en mi amistad con otros hermanos acá, empezar a como hacer tipo grupos de NA o así, donde estamos practicando lo que es confesar nuestros pecados los unos a los otros, hablar de nuestras luchas, orar los unos por los otros y todo eso, ¿no? Y estudiar la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Eso ha sido de bendición. Y sí hay unos hombres que veo que Dios ha enviado aquí, que pienso que sí va a
vamos a poder crecer juntos, ¿no? Como un equipo de líderes en el futuro. Dios mediante, tengo fe que sí. Ahorita me vino a la mente otra cosa que me ha sido un poco difícil. Estoy tratando de recordar lo que era, a ver si me vino por un segundo, ¿no? Pues mira, mientras te acuerdas, algo que me llamó la atención de lo que dijiste es que sí entiendo eso, ¿no? De cómo allá en México parece ser que la gente en las iglesias tiene mucho más respeto por los pastores. Y creo que es bueno tener un balance de eso, ¿verdad? Porque no creo que es bueno como poner así una confianza ciega en un pastor porque pues a final de cuentas es un humano, ¿no? Es alguien que puede tener errores. Pero por otro lado es un anciano, un líder, una persona que Dios instituyó como líder de su iglesia. Obviamente creo que es ideal y bíblico tener una pluralidad de ancianos, ¿verdad? Que no sea únicamente solo un hombre. Pero también por otro lado creo que tiene razón, que eh, es difícil ser un anciano o un pastor en un lugar donde la gente te ve como muy elevado, porque, porque no tienes tanta, como que no hay tanta rendición de cuentas en el sentido de que muy pocas personas van a llegar contigo y te van a decir, oye, a ver, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿En qué estás batallando? Todo eso. Incluso, creo que yo te he platicado un poquito, ¿verdad? De eso, pero incluso yo como hijo de pastor, cuando estaba en México, realmente no hubo casi nadie que llegara conmigo y me dijera, oye, ¿cómo estás? Te puedo discipular, podemos tener una rendición de cuentas. Como que siento que todos asumían que pues, como yo era hijo de pastor y como me veían ahí tocando música los domingos y enseñando y cosas así, como que siempre pensaron, no, pues él está bien, pero creo que sí es muy, muy importante que los ancianos, que los líderes tengan también un sistema de rendición de cuentas y que la gente de la iglesia sí los vea como con la autoridad que Dios les ha dado, pero por otro lado que también los vean como un miembro igual de la iglesia, como un ministro, ¿verdad? Porque a final de cuentas dice Pablo en Efesios que en realidad todos somos ministros, ¿verdad? Todos estamos trabajando en el ministerio y Dios ha dado un grupo específico de dones a las personas para que ellos entrenen a los santos para la obra del ministerio. Entonces, eso era algo que se me venía a la mente, pero no sé si ya te acordaste de lo que me ibas a decir. Sí, ya recordé. Sí, estoy de acuerdo. Sí, otra cosa, bueno, doy gracias a Dios porque el hermano Rob, que estaba aquí antes que yo, aunque luchaba con su español, cuando llegó casi no hablaba español y Dios lo usó para plantar una iglesia aquí de habla hispana y alcanzar a mucha gente. Y él, entonces doy gracias a Dios por eso, porque ya hay algunos fundamentos, ¿no? Que yo puedo, bueno, él plantaba muchas semillas ahora que tengo el privilegio de regar, ¿no? En un sentido, así se podría decir, ¿no? Pero al final y al cabo es Dios que hace el crecimiento, ¿no? Es Dios que va a producir ese cambio en la vida de las personas, pero eso ha sido una bendición y algo que he llegado a respetar mucho escuchando de él, de los hermanos aquí, es como que de verdad, aunque a veces luchaba con la comunicación por el lenguaje, él de verdad demostraba un amor muy, muy genuino hacia los hermanos acá, sin distinguir, sin hacer diferencia de personas, ¿no? Y muchos aquí tienen mucho respeto para él. Por esa razón me hace pensar en la importancia, ¿no? del amor de un líder hacia las personas, que a veces enfocamos tanto en cómo vamos a dar un mensaje, un sermón y tener todas las palabras correctas y
unos ejemplos muy buenos y llamativos y todo, ¿no? Y al final y al cabo, como en el caso de él, pues no tuvo tanto como la capacidad con el lenguaje de poder hacer eso o perfeccionar eso, pero realmente dejó un legado de un amor genuino que es algo que me ha como desafiado a mí y me ha hecho, la otra cosa que me ha sido difícil relacionada con eso, me ha ayudado a darme cuenta de que hay una lucha dentro de mí de realmente amar libremente a las personas y como una tentación de no, pues de mantener cierta distancia por el dolor que he recibido, que he experimentado en los últimos 13, 12, casi 13 años, ¿no? De estar trabajando allá en Aberdeen y en Hoquiam, que fue una experiencia muy buena y positiva en muchos sentidos, pero obviamente, ¿verdad? Como cualquier ministerio, había momentos donde yo sentía como traición, ¿no? De ciertas personas, donde yo sentía abandono, ¿no? Y yo sé que has batallado con esas cosas también, ¿no? Y eso me ha dejado un poquito herido, siento. No me di cuenta hasta llegar aquí de la profundidad de algunas de esas heridas, quizás. Sabía que era algo, ¿no? Pero ha expuesto más esa tendencia de no querer abrirme mucho, o no querer acercarme mucho. Entonces lo reconozco y estoy tratando pues, de confiar en Cristo, de recordar el Evangelio, recordar el amor sacrificial de Jesús y ser motivado por ese amor y todo, pero sí es una lucha y creo que la tendencia natural, ¿no? Es en base de esas experiencias negativas no desear realmente dar nuestras vidas a las personas, como Pablo dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? No solamente les dimos el Evangelio, les entregamos el Evangelio, sino también nuestras propias almas, nosotros mismos. Y ese versículo me desafía mucho porque siento que más que nunca me cuesta en ese segundo aspecto. Y hay cierta comodidad o es más fácil solo como ser el predicador, ¿no? Y disfrutar, ¿no? De ese aspecto del ministerio y no de acercarme tanto como pastor en las cosas difíciles de las relaciones, las amistades y todo eso. Sí, por la gracia de Dios estamos entrando, pero sí me ha costado más de lo que yo hubiera pensado. Sí, no, pues gracias por compartir esto y me recuerda, pues me recuerda dos cosas. En primer lugar, me recuerda cómo somos llamados a ser líderes serviciales y sacrificiales como Jesucristo. Y me acordé ahorita cómo Jesucristo mismo le lavó los pies a Judas y le lavó los pies a Pedro. Uno de ellos lo iba a traicionar completamente, ¿verdad? Así terrible al grado de que ya no hubo arrepentimiento. Uno de ellos lo iba a negar, ¿verdad? Y obviamente hubo un arrepentimiento después, pero o sea, vemos ahí a Jesús, o sea, obviamente entendemos que queremos ser líderes que imitan a Jesucristo y pues Jesucristo mismo, él sabía ya lo que iba a pasar con Judas y aún así él lavó los pies de Judas, pasó 3 años con Judas, predicando junto con él, haciendo ministerio junto con él. Entonces, creo que eso nos enseña una lección tremenda de humildad y de, pues, vulnerabilidad hasta en cierto sentido, ¿no? De abrirnos y dar todo de nosotros, incluso sabiendo que a lo mejor al final de cuentas
nos pueden lastimar, nos pueden herir. Y pues también siento que tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos, ¿verdad? Como dice, astuto como serpientes. Pero sí, a final de cuentas, si queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, va a ser un liderazgo abierto, ¿no? Un liderazgo sacrificial. Y otra cosa que también me recuerda es cómo, eso que dices, ¿no? De cómo este hermano Rob, que estaba antes que tú, cómo amaba a las personas y a lo mejor no tenía la fluidez en el idioma, pero yo creo que las personas podían sentir su amor porque él estaba ahí con ellos y eso me hace pensar un poquito en como en una forma de ver el liderazgo un poquito errónea en la que pensamos que estar en el ministerio únicamente es predicar, ¿no? Y es como lo que tú dijiste, ¿no? Que nos enfocamos así toda la semana en preparar el mejor sermón posible, con las mejores ilustraciones y que tenga la estructura perfecta y básicamente ya nos convertimos en estos pastores que se la pasan todo el día estudiando para el clímax de su ministerio, que es el domingo, cuando predican, y ya, punto, se acabó todo. No me importa cómo están los hermanos, no me importa nada de eso, únicamente estoy enfocado en predicar. Pero algo que decía mi papá, y no sé si se lo copió alguien más o si él lo inventó, no sé, pero algo que decía él es que un pastor es alguien que huele a oveja, ¿no? O sea, si quieres identificar al pastor, va a ser alguien que huele a oveja. Entonces, creo que nosotros como líderes, como ancianos, debemos de oler a oveja, debemos de estar entre el rebaño, debemos de estar con ellos, pastoreándolos, cuando están enfermos, visitarlos, cuando están sufriendo, visitarlos, servirlos. Es algo que debemos de estar haciendo. El ser un líder o ser un pastor es muchísimo más que dar un sermón los domingos. O sea, no quiero minimizar la importancia de la palabra de Dios y de la predicación, pero creo que estamos estaríamos, creo que estaríamos matando de hambre a nuestras ovejas. Y sé que esto a lo mejor puede ser un poquito controversial, pero creo que estaríamos matando de hambre a nuestras ovejas si lo único que hacemos es predicar el domingo. Y he escuchado esto de la forma opuesta, ¿verdad? He escuchado muchas personas que dicen, no, es que si no predicas la palabra de Dios y no te enfocas tu ministerio en la palabra de Dios los domingos, estás matando de hambre a tus ovejas. Y entiendo lo que están diciendo y sí estoy de acuerdo que la palabra debe de ser central en nuestros ministerios, pero si únicamente nos enfocamos en un sermón, un día de la semana, siento que no estamos haciendo el trabajo completo. Pero no sé, ¿qué opinas tú de eso? Sí, no, estoy de acuerdo. Pienso que la palabra es central, bueno, sí, es la manera que Dios edifica su cuerpo, pero sí, pues, y obviamente el domingo no es el único contexto donde eso debe de suceder, pero sí estoy de acuerdo de que incluso tus sermones no van a ser tan auténticos si no estás involucrado en la vida de las personas entre semana, si no estás realmente conociendo sus luchas, sus dolores, sus dificultades, compartiendo incluso en su gozo, en su felicidad, ¿verdad? Involucrándote en sus vidas. Obviamente, por otro lado hay un balance de que, y yo lo he sentido un poco acá también, de que como las iglesias acá, pienso que no es una exageración decir que muchas iglesias acá son muy pastorcéntricas. Y eso también crea otros problemas en que todo el mundo está dependiendo del pastor para todo. Y todos, cuando sienten que necesitan oración, que no están contentos y no pueden hablar con el pastor, ¿no? Eso existe también en Estados Unidos, pero es más marcado acá, por lo menos lo que he observado.
escuchado de otros también. Entonces, también estoy enfatizando eso con nuestros grupos de comunidad, nuestros estudios entre semana, tratando de levantar líderes y comunicar. Estamos ahorita haciendo un proceso de empezando a estudiar lo que es la membresía en la iglesia local, entendiendo que es un compromiso de los miembros los unos de los otros y que realmente todos estamos involucrados en el ministerio, todos somos ministros, todos somos sacerdotes en ese sentido, ¿verdad? Y tenemos una responsabilidad de cuidar los unos por los otros y que el pastor incluso es un miembro de la iglesia y que no tiene como unos dones que son a otro nivel. Eso es otra palabra importante que he notado acá, pero sin querer minimizar lo que acabo de decir sobre la importancia de invertir nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que no podemos invertir nuestras vidas en más de quizás unos 20 personas, o dependiendo de la capacidad de uno, algunos quizás, dependiendo en la edad de sus hijos, ¿verdad? Si están casados y no, hay diferentes límites, pero uno como pastor tiene que reconocer que no es Jesús, que no es el Espíritu Santo, que necesita levantar a otros y comunicar eso con los hermanos de la iglesia para que también entiendan su responsabilidad de participar en el ministerio, de equiparlos para hacerlo eficazmente también. Sí, estoy de acuerdo. Oye, pues para terminar, ¿por qué no nos platicas un poquito de... y creo que ya hablaste de esto, pero a lo mejor danos así algún ejemplo específico de qué forma te ha sostenido el Señor en este tiempo, de qué forma has visto la obra de Dios así específicamente en Puerto Escondido, en este tiempo que has estado ahí. Y también por último, platícanos un poquito de ¿qué te gustaría ver en el futuro allí en Puerto Escondido? ¿Qué metas tienes a lo mejor así a corto plazo? Platícanos una o dos cosas por las que estás pues emocionado, en las que estás trabajando ahorita. Sí. Sí, en cuanto a la primera pregunta, a veces es un poquito difícil contestar, pero porque en muchas maneras hemos sentido que Dios nos ha sostenido, pero sí he notado que nos ha dado mucha paz en toda esa transición, ¿no? En todos sus cambios. No hemos sentido así como mucha inquietud en nuestros corazones, hemos sentido tranquilos, con paz, con un sentido de seguridad de que eso es donde Dios, que estamos en el lugar que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y eso pues ha sido bonito experimentar eso. Obviamente hemos tenido días de desánimo también, pero sobre todo Dios nos ha sostenido con su paz, con un sentido de seguridad. Y en cuanto a lo que pues la obra aquí en la iglesia, hemos sido animados en cuanto a lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Estoy emocionado de estar empezando unos entrenamientos con un grupo de varones en la iglesia. Estoy tratando de enfocarme más en un grupo pequeño de personas. La iglesia, en cuanto a la asistencia, sí ha crecido mucho en los últimos como 2 meses, pero no quiero distraerme con un deseo de mantener eso a un nivel superficial. Lo que nos interesa es hacer discípulos, ¿verdad? Y realmente ver una madurez y un crecimiento, ver un compromiso. Es hermoso que mucha gente está llegando para escuchar la predicación, pero deseamos conectar a esas personas con un grupo de discipulado, ¿no? Para que puedan crecer. Y ahorita realmente con la cantidad de líderes que hay, no es posible hacer eso con todos. Entonces es como
tenemos que confiar en Dios, ¿no? Que Él va a perseverar, Él va a ayudar a los que son de Él a perseverar en su fe. Él va a estar con ellos, los va a cuidar, proteger, y no podemos pastorear a todos que están asistiendo de la manera que sería ideal por la cantidad de líderes que hay, pero siento que la prioridad es enfocar en un grupo más pequeño y verlos crecer como líderes para que en el futuro ya podamos tener una pluralidad de liderazgo. Y también quizás ya estamos hablando de plantar otra iglesia aquí mismo en Puerto, posiblemente en otra parte de la ciudad, por cuestiones del espacio de nuestro edificio. Y ya pues todavía no estamos completamente listos para hacer eso en cuanto al liderazgo necesario, pero pues en eso andamos tratando de hacer eso lo más pronto que podamos, sin minimizar el carácter y que esas personas, esos nuevos líderes sean personas ya capacitadas y preparadas para guiar una iglesia nueva. Entonces, pues agradezco mucho las oraciones en eso, y vamos a tratar de no apurar las cosas, pero a la misma vez hacer lo que podamos con el tiempo y con las personas que Dios ha traído. Como mencioné, estamos también iniciando una serie sobre la membresía en la iglesia local, y para poder ayudar a los que están asistiendo a realmente, tomar esa decisión, ¿no? Si realmente quieren comprometerse a participar, a servir en la iglesia, para poder averiguar cuántos de ellos realmente conocen a Cristo, cuántos realmente entienden el evangelio verdadero, ¿no? Y poco a poco, no vamos a poder hacerlo así muy rápido, pero calculo que durante los próximos 4 o 5 meses vamos a poder llevar a cabo ese proceso de membresía, y vamos a ver cómo va todo eso. Pero estoy emocionado de ver lo que Dios tiene. He sentido su mano, ¿no? De poder obrando y pues guiándonos en todo eso, dándonos sabiduría para avanzar, y pues queremos seguir dependiendo de Él, ¿no? Tratando de crear estrategias basadas en un modelo de Estados Unidos. Creo que Dios me está también me está ayudando. No digo que tengo todas las respuestas en cuanto a el modelo perfecto de una iglesia ni nada así, pero sí me está como ayudando a ver las cosas desde una perspectiva como más, como alejándome un poquito. Creo que a veces discutimos sobre asuntos que sí son importantes, pero quizás estamos como en inglés, ¿no? Como decimos ese dicho, no sé si existe uno en México, pero como perdiendo el opuesto, como tan enfocado en los árboles que no nos damos cuenta del bosque. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, creo que estoy alejándome para ver el bosque entero, o por lo menos pienso que estoy viendo más del bosque entero, y tratando de iniciar desde allá y entrar de nuevo al bosque, ¿no? Y en ese proceso me estoy dando cuenta de algunas cosas que pienso que son importantes, pero quizás no van a llevar entre dos perspectivas, ¿no? Por ejemplo, hablamos del ministerio centralizado contra el ministerio descentralizado. Así se podría decir. Sí. Entonces, como ese debate, ¿no? De cómo debemos organizar la iglesia local. Y siento yo que es importante esa plática, esa discusión, pero que quizás carece a veces de una perspectiva más amplia. De primero darnos cuenta de que a veces estamos trabajando con ciertas presuposiciones equivocadas, y
si no nos deshacemos de esas presuposiciones, no importa si tu modelo es centralizado o descentralizado. Entonces, luego quizás en otra plática podemos profundizar más en eso, pero son unas cosas que siento que Dios me está como mostrando y tratando de realmente hacer la pregunta, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el papel? ¿Qué es el rol de la iglesia en el discipulado de las familias, de las personas en la iglesia, de los que aún no son creyentes en nuestra comunidad? Y tratar de afinar un poquito más nuestro entendimiento de la misión de Dios en el mundo. ¿Qué es el cristianismo en el mundo? ¿Qué es? Y eso entra en otros temas como de nuestra perspectiva sobre la escatología, ¿no? Y cosas así, nuestras perspectivas sobre el impacto temporal del evangelio en la sociedad, ¿no? Y tratando de discernir en qué estamos enfocados y por qué, y qué es lo que está realmente definiendo los términos en cuanto a todas esas prácticas. A lo mejor eso se escucha como medio confuso, como diciendo mucho pero no diciendo nada, pero digo, entrando un poquito más en el futuro sobre ese tema. Sí, sí, yo creo que sería bueno, definitivamente sería bueno tratar de tomar alguna sesión específica para hablar de eso, porque sí sé que pues has estado pensando sobre la escatología, ahora esto que dices, ¿verdad? También estás pensando como en la filosofía del discipulado y todo, entonces creo que sería bueno tomar otras ocasiones, no ahorita, pero en otro tiempo. Queremos grabar un poquito más seguido, ¿verdad? Hemos abandonado un poquito este espacio de teología pública, por lo menos yo lo he abandonado un poquito, pero veo ahí en el internet que la gente sigue metiéndose y todo, entonces queremos grabar un poquito más. Y sí, sería bueno platicar de temas como la escatología, el discipulado, la iglesia y otros temas. Entonces, pues gracias por compartir esto y la verdad es que me da ánimo escuchar que Dios está haciendo su obra ya en México por medio de ustedes y no solamente por medio de ustedes, sino que también en ustedes, en ti y en tu familia, que Dios está enseñándoles cosas nuevas y creo que esa también es una de las claves del liderazgo, ¿no? Que siempre sigamos creciendo, que siempre sigamos aprendiendo, que no nos quedemos estancados en una forma de pensar, sino que siempre dejemos que las escrituras nos estén reformando siempre, ¿verdad? Nos estén transformando nuestra mente, nuestro pensamiento. Sí, 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 aunque es difícil a veces, como uno quiere tener todo, ¿no? Todo de una vez. Es decir, ya quiero tener todas las respuestas a mis preguntas teológicas y poder enfocar en otras cosas, pero creo que el Espíritu Santo obra en todo ese proceso y bueno, al menos que nosotros siempre tengamos una postura humilde también, ¿no? De desear ser reformados por la palabra y no solo llevados de aquí por allá por las corrientes más populares de lo que están diciendo nuestros predicadores, los predicadores que más admiramos y todo eso, ¿verdad? O el libro de mayor ventas de plantación de iglesia, sino siempre regresando a la palabra de Dios. Sí. A la oración y pláticas como estas también, ¿no? Discutiendo esos temas juntos, aprendiendo, desarrollando nuestra teología dentro del contexto de la comunidad. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que extraño bastante de cuando estábamos trabajando juntos, que todo el tiempo estábamos teniendo este tipo de pláticas, ¿no? Todo el tiempo estábamos, como que cuando pensaba en algo así, una idea teológica, lo que sea, te la comentaba y pasábamos, a veces, a lo mejor pasábamos mucho tiempo
a lo mejor de más, platicando sobre eso, pero siento que definitivamente estaba más activo, mi mente estaba más activa teológicamente, porque teníamos ese, pues, no sé, como esa avenida para platicar sobre todo esto y Sí, realmente, a lo mejor podemos hablar de esto cuando me entrevistes a mí, pero sí definitivamente siento que necesito eh, esa avenida para platicar sobre ideas, para platicar sobre descubrimientos teológicos y todo eso. sí. Pero bueno, pues a lo mejor podemos seguir haciendo eso y lo hacemos aquí por medio de Zoom y lo grabamos para que la gente vea ahí nuestras locuras. Y Sí. pues, ¿qué te parece si terminamos con una bendición aquí de una doxología del libro de Judas? Esta doxología la hemos estado leyendo en nuestra iglesia al final del servicio. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con Judas 24 y 23? Y esto no es un Es bien. comercial, nadie me pagó por esto, pero les quiero presumir que tengo mi nueva Biblia, ni siquiera sé cómo se llama, la nueva Biblia de las Yeah. Américas. Tengo una igual, sí, también, pero es azul. Ah, no, pues la tuya está más chida. Entonces les presumo mi Biblia de las Américas, nueva Biblia de las Américas, y aquí les va una muestra. Judas 24-25. Dice, Sí. y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, Un pues gusto hablar gracias. contigo, Benjamín. Igualmente, muchas gracias. Sí, hasta luego.